Los Hechos de los Apóstoles, al narrarnos los acontecimientos de aquel día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos de nuestro Señor, nos hacen asistir a la gran manifestación del poder de Dios, con el que la Iglesia inició su camino entre las naciones. La victoria que Cristo, con su obediencia, con su inmolación en la cruz y con su resurrección, había obtenido sobre la muerte y sobre el pecado, se reveló entonces en toda su claridad. Los discípulos, que eran ya testigos de la gloria del resucitado, experimentaron en sí la fuerza del Espíritu Santo. Sus inteligencias y sus corazones se abrieron a una luz nueva. Habían seguido a Cristo y acogido con su fe sus enseñanzas, pero no acertaban siempre a penetrar del todo su sentido. Era necesario que llegara el Espíritu de verdad, que les hiciera comprender todas las cosas. Sabían que solo en Jesús podían encontrar las palabras de vida eterna y estaban dispuestos a seguirle y a dar la vida por él. Pero eran tan débiles y cuando llegó la hora de la prueba, huyeron y lo dejaron solo. El día de Pentecostés, todo eso ha pasado. El Espíritu Santo, que es espíritu de fortaleza, los ha hecho firmes, seguros, audaces. La palabra de los apóstoles resuena recia y vibrante por las calles y plazas de Jerusalén. Los hombres y las mujeres que, venidos de las más diversas regiones, pueblan en aquellos días la ciudad, escuchan asombrados. Partos, medos y elamitas, los moradores de la Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y del Asia, los de Frigia, los de Panfilia y de Egipto, los de Libia, confinante con Cirene, y los que han venido de Roma, tanto los judíos como prosélitos, los cretenses y los árabes, oímos hablar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Estos prodigios que se obran ante sus ojos les llevan a prestar atención a la predicación apostólica. El mismo Espíritu Santo que actúa en los discípulos del Señor tocó también sus corazones y los condujo hacia la fe. Nos cuenta San Lucas que después de haber hablado San Pedro proclamando la resurrección de Cristo, muchos de los que le rodeaban se acercaron preguntando: ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? El apóstol le respondió: haced penitencia y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquel día se incorporaron a la iglesia, termina diciéndonos el texto sagrado, cerca de 3.000 personas. La venida solemne del Espíritu Santo en el día de Pentecostés no fue un suceso aislado. Apenas hay una página de los Hechos de los Apóstoles en la que se nos habla de él y de la acción por la que guía, dirige y anima la vida y las obras de la primitiva comunidad cristiana. Él es quien inspira la predicación de San Pedro, quien confirma en su fe a los discípulos, quien sella con su presencia la llamada dirigida a los gentiles, quien envía a Saulo y a Bernabé hacia tierras lejanas para abrir nuevos caminos a la enseñanza de Jesús. En una palabra, su presencia y su actuación lo dominan todo. Actualidad de Pentecostés. Esa realidad profunda que nos da a conocer el texto de la Escritura Santa no es un recuerdo del pasado, una edad de oro de la Iglesia que quedó atrás en la historia. Es, por encima de las miserias y de los pecados de cada uno de nosotros, la realidad también de la Iglesia de hoy y de la Iglesia de todos los tiempos. Yo rogaré al Padre, anunció el Señor a sus discípulos, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros eternamente. Jesús ha mantenido sus promesas, ha resucitado, ha subido a los cielos, en unión con el Eterno Padre nos envía el Espíritu Santo para que nos santifique y nos dé la vida. La fuerza y el poder de Dios iluminan la faz de la tierra
El Espíritu Santo continúa asistiendo a la Iglesia de Cristo para que sea siempre y en todo signo levantado ante las naciones que anuncia a la humanidad la benevolencia y el amor de Dios. Por grandes que sean nuestras limitaciones, los hombres podemos mirar con confianza a los cielos y sentirnos llenos de la gracia. Dios nos ama y nos libra de nuestros pecados. La presencia y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia son la prenda y la anticipación de la felicidad eterna, de esa alegría y de esa paz que Dios nos depara. También nosotros, como aquellos primeros que se acercaron a San Pedro en el día de Pentecostés, hemos sido bautizados. En el bautismo, nuestro Padre Dios ha tomado posesión de nuestras vidas. Nos ha incorporado a la de Cristo y nos ha enviado el Espíritu Santo. El Señor nos dice en la Escritura Santa, nos ha salvado, haciéndonos renacer por el bautismo, renovados por el Espíritu Santo, que Él derramó copiosamente sobre nosotros por Jesucristo Salvador nuestro, para que, justificados por la gracia, vengamos a ser herederos de la vida eterna conforme a la esperanza que tenemos. Tercera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 7. La experiencia de nuestra debilidad y de nuestros fallos, la desedificación que puede producir el espectáculo doloroso de la pequeñez o incluso de la mezquindad de algunos que se llaman cristianos, el aparente fracaso o desorientación de algunas empresas apostólicas, todo eso, el comprobar la realidad del pecado y de las limitaciones humanas, puede sin embargo constituir una prueba para nuestra fe y hacer que se insinúen la tentación y la duda. ¿Dónde están la fuerza y el poder de Dios? Es el momento de reaccionar, de practicar de manera más pura y más recia nuestra esperanza y por lo tanto de procurar que sea más firme nuestra fidelidad. Permitidme narrar un suceso de mi vida personal ocurrido ya hace muchos años. Un día un amigo de buen corazón, pero que no tenía fe, me dijo, mientras señalaba un mapa mundi, mire, de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué quiere que mire?, le pregunté. Su respuesta fue, el fracaso de Cristo, tantos siglos procurando meter en la vida de los hombres su doctrina y vea los resultados. Me llené en un primer momento de tristeza. Es un gran dolor, en efecto, considerar que son muchos los que aún no conocen al Señor y que entre los que le conocen son muchos también los que viven como si no le conocieran. Pero esa sensación duró solo un instante, para dejar paso al amor y al agradecimiento, porque Jesús ha querido nacer en cada hombre cooperador libre de su obra redentora. No ha fracasado. Su doctrina y su vida están fecundando continuamente en el mundo. La redención por él realizada es suficiente y sobreabundante. Dios no quiere esclavos, sino hijos, y respeta nuestra libertad. La salvación continúa y nosotros participamos en ella. Es voluntad de Cristo que, según las palabras fuertes de San Pablo, cumplamos en nuestra carne, en nuestra vida, aquello que falta a su pasión. Pro corpore eius quo ex ecclesia, en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Vale la pena jugarse la vida, entregarse por entero para corresponder al amor y a la confianza que Dios deposita en nosotros. Vale la pena, ante todo, que nos decidamos a tomar en serio nuestra fe cristiana. Al recitar el credo, profesamos creer en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo que murió y fue resucitado, en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Confesamos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es el cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo. Nos alegramos ante la remisión de los pecados y ante la esperanza de la resurrección futura. Pero esas verdades penetran hasta lo hondo del corazón o se quedan quizá en los labios. El mensaje divino de victoria, de alegría y de paz de Pentecostés debe ser el fundamento inquebrantable en el modo de pensar, de reaccionar y de vivir de todo cristiano. Fuerza de Dios y debilidad humana. Non est
abreviata manus Domini. No se ha hecho más corta la mano de Dios. No es menos poderoso Dios hoy que en otras épocas, ni menos verdadero su amor por los hombres. Nuestra fe nos enseña que la creación entera, el movimiento de la tierra y de los astros, las acciones rectas de las criaturas y cuanto hay de positivo en el suceder de la historia, todo, en una palabra, ha venido de Dios y a Dios se ordena. La acción del Espíritu Santo puede pasarnos inadvertida, porque Dios no nos da a conocer sus planes y porque el pecado del hombre enturbia y oscurece los dones divinos. Pero la fe nos recuerda que el Señor obra constantemente. Es Él quien nos ha creado y nos mantiene en el ser, quien con su gracia conduce la creación entera hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Por eso, la tradición cristiana ha resumido la actitud que debemos adoptar ante el Espíritu Santo en un solo concepto: docilidad. Ser sensibles a lo que el Espíritu Santo promueve a nuestro alrededor y en nosotros mismos, a los carismas que distribuye, a los movimientos e instituciones que suscita, a los afectos y decisiones que hacen nacer en nuestro corazón. El Espíritu Santo realiza en el mundo las obras de Dios. Es, como dice el himno litúrgico, dador de las gracias, luz de los corazones, huésped del alma, descanso en el trabajo, consuelo en el llanto. Sin su ayuda, nada hay en el hombre que sea inocente y valioso, pues es Él quien lava lo manchado, quien cura lo enfermo, quien enciende lo que está frío, quien endereza lo extraviado, quien conduce a los hombres hacia el puerto de la salvación y del gozo eterno. Pero esta fe nuestra en el Espíritu Santo ha de ser plena y completa. No es una creencia vaga en su presencia en el mundo, es una aceptación agradecida de los signos y realidades a los que de una manera especial ha querido vincular su fuerza. Cuando venga el Espíritu de verdad, anunció Jesús, me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu Santo es el Espíritu enviado por Cristo para obrar en nosotros la santificación que Él nos mereció en la tierra. No puede haber por eso fe en el Espíritu Santo si no hay fe en Cristo, en la doctrina de Cristo, en los sacramentos de Cristo, en la Iglesia de Cristo. No es coherente con la fe cristiana no creer verdaderamente en el Espíritu Santo, quien no ama a la Iglesia, quien no tiene confianza en ella, quien se complace solo en señalar las deficiencias y las limitaciones de los que la representan, quien juzga desde fuera y es incapaz de sentirse hijo suyo. Me viene a la mente considerar hasta qué punto será extraordinariamente importante y abundantísima la acción del Divino Paráclito mientras el sacerdote renueva el sacrificio del Calvario al celebrar la Santa Misa en nuestros altares. Los cristianos llevamos los grandes tesoros de la gracia en vasos de barro. Dios ha confiado sus dones a la frágil y débil libertad humana, y, aunque la fuerza del Señor ciertamente nos asiste, nuestra concupiscencia, nuestra comodidad y nuestro orgullo la rechazan a veces y nos llevan a caer en pecado. En muchas ocasiones, desde hace más de un cuarto de siglo, al recitar el credo y afirmar mi fe en la divina Iglesia, una, santa, católica y apostólica, añado a pesar de los pesares. Cuando he comentado esa costumbre mía y alguno me pregunta a qué quiero referirme, respondo a tus pecados y a los míos. Todo es cierto, pero no autoriza en modo alguno a juzgar a la Iglesia de manera humana, sin fe teologal, fijándose únicamente en la mayor o menor cualidad de determinados eclesiásticos o de ciertos cristianos. Proceder así es quedarse en la superficie. Lo más importante en la Iglesia no es ver cómo respondemos a los hombres, sino ver qué hace Dios. La Iglesia es eso, Cristo presente en nosotros.
Dios que viene hacia la humanidad para salvarla, llamándonos con su revelación, santificándonos con su gracia, sosteniéndonos con su ayuda constante en los pequeños y en los grandes combates de la vida diaria. Podemos llegar a desconfiar de los hombres, y a cada uno está obligado a desconfiar personalmente de sí mismo y a coronar sus jornadas con un mea culpa, con un acto de contrición hondo y sincero. Pero no tenemos derecho a dudar de Dios y dudar de la Iglesia, de su origen divino, de la eficacia salvadora de su predicación y de sus sacramentos. Es dudar de Dios mismo, es no creer plenamente en la realidad de la venida del Espíritu Santo. Antes de que Cristo fuera crucificado, escribe San Juan Crisóstomo, no había ninguna reconciliación, y mientras no hubo reconciliación, no fue enviado el Espíritu Santo. La ausencia del Espíritu Santo era signo de la ira divina. Ahora que lo ves enviado en plenitud, no dudes de la reconciliación. Pero si preguntaran, ¿dónde está ahora el Espíritu Santo?, se podría hablar de su presencia cuando ocurrían milagros, cuando eran resucitados los muertos y curados los leprosos. ¿Cómo saber ahora que está de veras presente? No os preocupéis, os demostraré que el Espíritu Santo está también ahora entre nosotros. Si no existiera el Espíritu Santo no podríamos decir Señor Jesús, pues nadie puede invocar a Jesús como Señor si no es en el Espíritu Santo. Si no existiera el Espíritu Santo no podríamos orar con confianza. Al rezar en efecto decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Si no existiera el Espíritu Santo no podríamos llamar Padre a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque el apóstol nos enseña, y por ser hijo de Dios, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Cuando invoques, pues, a Dios Padre, acuérdate de que ha sido el Espíritu quien al mover tu alma te ha dado esa oración. Si no existiera el Espíritu Santo no habría en la Iglesia palabra alguna de sabiduría o de ciencia, porque está escrito, es dada por el Espíritu Santo la palabra de sabiduría. Si el Espíritu Santo no estuviera presente, la Iglesia no existiría, pero si la Iglesia existe, es seguro que el Espíritu Santo no falta. Por encima de las deficiencias y limitaciones humanas, insisto, la Iglesia es eso, el signo y en cierto modo, no en el sentido estricto en que se ha definido dogmáticamente la esencia de los 7 sacramentos de la Nueva Alianza, el sacramento universal de la presencia de Dios en el mundo. Ser cristiano es haber sido regenerado por Dios y enviado a los hombres para anunciarles la salvación. Si tuviéramos fe recia y vívida y diéramos a conocer audazmente a Cristo, veríamos ante nuestros ojos se realizan milagros como los de la época apostólica. Pues ahora también se devuelve la vista a los ciegos, que habían perdido la capacidad de mirar al cielo y de contemplar las maravillas de Dios. Se da la libertad a los cojos y tullidos, que se encontraban atados por sus apasionamientos y cuyos corazones no sabían ya amar. Se hace oír a los sordos, que no deseaban saber de Dios. Se logra que hablen los mudos, que tenían atenazada la lengua porque no querían confesar sus derrotas. Se resucitan muertos en los que el pecado había destruido la vida. Comprobamos una vez más que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de 2 filos. Y lo mismo que los primeros fieles cristianos, nos alegramos al admirar la fuerza del Espíritu Santo y su acción en la inteligencia y en la voluntad de sus criaturas. Dar a conocer a Cristo. Veo todas las incidencias de la vida, las de cada existencia individual y de alguna manera las de grandes encrucijadas de la historia, como otras tantas llamadas que Dios dirige a los hombres, para que se enfrenten con la verdad, y como ocasiones que nos ofrecen a los cristianos para anunciar con nuestras obras y con nuestras palabras, ayudados por la gracia,
el espíritu al que pertenecemos. Cada generación de cristianos ha de redimir, ha de santificar su propio tiempo. Para eso necesita comprender y compartir las ansias de los otros hombres, sus iguales, a fin de darles a conocer, con don de lenguas, como deben corresponder a la acción del Espíritu Santo, a la difusión permanente de las riquezas del corazón divino. A nosotros los cristianos nos corresponde anunciar en estos días a ese mundo del que somos, en el que vivimos, el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. No es verdad que toda la gente hoy, así en general y en bloque, esté cerrada o permanezca indiferente a lo que la fe cristiana enseña sobre su destino y el ser del hombre. No es cierto que los hombres de estos tiempos se ocupen solo de las cosas de la tierra y se desinteresen de mirar al cielo, aunque no faltan ideologías y personas que las sustentan, que están cerradas. Hay en nuestra época anhelos grandes y actitudes rastreras, heroísmos y cobardías, ilusiones y desengaños, criaturas que sueñan con un mundo nuevo y más justo y más humano, y otras que quizá, decepcionadas ante el fracaso de sus primitivos ideales, se refugian en el egoísmo de buscar solo su propia tranquilidad o de permanecer inmersas en el error. A todos esos hombres y a todas esas mujeres, estén donde estén, en sus momentos de exaltación o en sus crisis y derrotas, les hemos de hacer llegar el anuncio solemne y tajante de San Pedro durante los días que siguieron a la de Pentecostés. Jesús es la piedra angular, el Redentor, el todo de nuestra vida, porque fuera de él no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo, por el cual podamos ser salvos. Entre los dones del Espíritu Santo diría que hay uno del que tenemos especial necesidad todos los cristianos, el don de la sabiduría, que al hacernos conocer a Dios y gustar de Dios, nos coloca en condiciones de poder juzgar con verdad sobre las situaciones y las cosas de esta vida. Si fuéramos consecuentes con nuestra fe, al mirar a nuestro alrededor y contemplar el espectáculo de la historia y del mundo, no podríamos menos que sentir que se elevan en nuestro corazón los mismos sentimientos que animaron el de Jesucristo. Al ver aquellas muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban mal paradas y abatidas, como ovejas sin pastor. No es que el cristiano no advierta todo lo bueno que hay en la humanidad, que no aprecie las limpias alegrías, que no participe en los afanes e ideales terrenos. Por el contrario, siente todo eso desde lo más recóndito de su alma y lo comparte y lo vive con especial hondura, ya que conoce mejor que hombre alguno las profundidades del espíritu humano. La fe cristiana no achica el ánimo, ni cercena los impulsos nobles del alma, puesto que los agranda al revelar su verdadero y más auténtico sentido. No estamos destinados a una felicidad cualquiera, porque hemos sido llamados a penetrar en la intimidad divina, a conocer y amar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y en la Trinidad y en una unidad de Dios a todos los ángeles y a todos los hombres. Esa es la gran osadía de la fe cristiana, proclamar el valor y la dignidad de la humana naturaleza, afirmar que, mediante la gracia que nos eleva al orden sobrenatural, hemos sido creados para alcanzar la dignidad de hijos de Dios. Osadía ciertamente increíble si no estuviera basada en el decreto salvador de Dios Padre, y no hubiera sido confirmada por la sangre de Cristo y reafirmada y hecha posible por la acción constante del Espíritu Santo. Hemos de vivir de fe, de crecer en la fe, hasta que pueda decir cada uno de nosotros, de cada cristiano, lo que escribía hace siglos uno de los más grandes doctores de la Iglesia oriental. De la misma manera que los cuerpos transparentes y nítidos, al recibir los rayos de luz, se vuelven resplandecientes e irradian brillo, las almas que son llevadas e ilustradas por el Espíritu Santo se vuelven también ellas espirituales y llevan a los demás la luz de la gracia.
Del Espíritu Santo proviene el conocimiento de las cosas futuras, la inteligencia de los misterios, la comprensión de las verdades ocultas, la distribución de los dones, la ciudadanía celeste, la conversación con los ángeles. De él, la alegría que nunca termina, la perseverancia en Dios, la semejanza con Dios y lo más sublime que puede ser pensado, el hacerse Dios. La conciencia de la magnitud de la dignidad humana, de modo eminente e inefable, al ser constituidos por la gracia en hijos de Dios, junto con la humanidad, forman en el cristiano una sola cosa, ya que no son nuestras fuerzas las que nos salvan y nos dan vida, sino el favor divino. Es esta la verdad que no puede olvidarse nunca, porque entonces el endiosamiento se pervertiría y se convertiría en presunción y soberbia, y más pronto o más tarde en derrumbamiento espiritual ante la experiencia de la propia flaqueza y miseria. ¿Me atreveré a decir soy santo?, se preguntaba San Agustín. Si dijese santo en cuanto a santificador, y no necesitado de nadie que me santifique, sería soberbio y mentiroso. Pero si entendemos por santo el santificado, según aquello que se lee en el Levítico, sed santos, porque yo, Dios, soy santo, entonces también el cuerpo de Cristo, hasta el último hombre situado en los confines de la tierra, con su cabeza y bajo su cabeza, diga audazmente soy santo. Amad a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Escuchad en la intimidad de vuestro ser las mociones divinas, esos alientos, esos reproches. Caminad por la tierra dentro de la luz derramada en vuestra alma, y el Dios de la esperanza nos colmará de toda suerte de paz, para que esa esperanza crezca en nosotros siempre más y más, por virtud del Espíritu Santo. Tratar al Espíritu Santo. Vivir según el Espíritu Santo es vivir de fe, de esperanza, de caridad, dejar que Dios tome posesión de nosotros y cambie la raíz de nuestros corazones, para hacerlos a su medida. Una vida cristiana madura, honda y recia es algo que no se improvisa, porque es el fruto del crecimiento en nosotros de la gracia de Dios. En los Hechos de los Apóstoles se describe la situación de la primitiva comunidad cristiana con una frase breve pero llena de sentido. Perseveraban todos en las instrucciones de los apóstoles, en la comunicación de la fracción del pan y en la oración. Fue así como vivieron aquellos primeros y cómo debemos vivir nosotros. La meditación de la doctrina de la fe, hasta hacerla propia, el encuentro con Cristo en la Eucaristía, el diálogo personal, la oración sin anonimato, cara a cara con Dios, han de constituir como la sustancia última de nuestra conducta. Si esto falta, habrá tal vez reflexión erudita, actividad más o menos intensa, devociones y prácticas, pero no habrá auténtica existencia cristiana, porque faltará la compenetración con Cristo, la participación real y vívida en la obra de la divina salvación. Es doctrina que se aplica a cualquier cristiano, porque todos estamos igualmente llamados a la santidad. No hay cristianos de segunda categoría, obligados a poner en práctica solo una versión rebajada del Evangelio. Todos hemos recibido el mismo bautismo, y si bien existe una amplia diversidad de carismas y de situaciones humanas, uno mismo es el Espíritu que distribuye los dones divinos, una misma fe, una misma esperanza, una caridad. Podemos, por tanto, tomar como dirigida a nosotros la pregunta que formula el apóstol. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y recibirla como una invitación a un trato más personal y directo con Dios. Por desgracia, el Paráclito es, para algunos cristianos, el gran desconocido, un nombre que se pronuncia pero que no es alguno.
una de las tres personas del único Dios con quien se habla y de quien se vive. Hace falta, en cambio, que lo tratemos con asidua sencillez y con confianza, como nos enseña a hacerlo la Iglesia a través de la liturgia. Entonces conoceremos más a nuestro Señor y al mismo tiempo nos daremos cuenta más plena del inmenso don que supone llamarse cristianos. Advertiremos con toda la grandeza y toda la verdad de ese endiosamiento, de esa participación en la vida divina a la que ya antes me refería. Porque el Espíritu Santo no es un artista que dibuja en nosotros la divina sustancia, como si él fuera ajeno a ella. No es de esa forma como nos conduce a la semejanza divina, sino que él mismo es Dios, y de Dios procede, se imprime en los corazones que lo reciben como el sello sobre la cera, y de esa forma, por la comunicación de sí y la semejanza, restablece la naturaleza según la belleza del modelo divino y restituye al hombre la imagen de Dios. Para concretar, aunque sea de una manera muy general, un estilo de vida que nos impulsa a tratar al Espíritu Santo y con él al Padre y al Hijo, y a tener familiaridad con el Paráclito, podemos fijarnos en tres realidades fundamentales. Docilidad, repito, vida de oración, unión con la cruz. Docilidad en primer lugar porque el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y a asimilarla con profundidad, quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera. Si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre. Los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14. Si nos dejamos guiar por ese principio de vida presente en nosotros, que es el Espíritu Santo, nuestra vitalidad espiritual irá creciendo y nos abandonaremos en las manos de nuestro Padre Dios con la misma espontaneidad y confianza con que un niño se arroja en los brazos de su padre. Si no os hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ha dicho el Señor. San Mateo, capítulo 18, versículo 3. Viejo camino interior de infancia, siempre actual, que no es blandenguería ni falta de sazón humana, es madurez sobrenatural que nos hace profundizar en las maravillas del amor divino, reconocer nuestra pequeñez e identificar plenamente nuestra voluntad con la de Dios. Vida de oración, en segundo lugar, porque la entrega, la obediencia, la mansedumbre del cristiano nacen del amor, y al amor se encaminan. Y el amor lleva al trato, a la conversación, a la amistad. La vida cristiana requiere un diálogo constante con Dios uno y trino. Es esa intimidad a donde nos conduce el Espíritu Santo. ¿Quién sabe las cosas del hombre sino solamente el espíritu del hombre, que está dentro de él? Y así las cosas de Dios nadie las ha conocido sino como el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Si tenemos relación asidua con el Espíritu Santo, nos haremos también nosotros espirituales, nos sentiremos hermanos de Cristo e hijos de Dios, a quien no dudaremos de invocar como a Padre que es nuestro. Acostumbrémonos a frecuentar al Espíritu Santo, que es quien nos ha de santificar, a confiar en Él, a pedir su ayuda, a sentirlo cerca de nosotros. Así se irá agrandando nuestro pobre corazón. Tenemos más ansias de amar a Dios y por Él a todas las criaturas, y se reproducirá en nuestras vidas esa visión final del Apocalipsis, el Espíritu y la Esposa, el Espíritu Santo y la Iglesia, y cada cristiano que se dirigen a Jesús, a Cristo, y le piden que venga, que esté con nosotros para siempre. Unión con la cruz, finalmente, porque en la vida de Cristo el Calvario precedió la resurrección y Pentecostés. Ese mismo proceso debe producirse en la vida de todo cristiano.
Somos, nos dice San Pablo, coherederos con Jesucristo, con tal de que padezcamos con Él, a fin de que seamos con Él glorificados. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 17. El Espíritu Santo es fruto de la cruz, de la entrega total a Dios, de buscar exclusivamente su gloria y de renunciar por entero a nosotros mismos. Solo cuando el hombre, siendo fiel a la gracia, se decide a colocar en el centro de su alma la cruz, negándose a sí mismo por amor a Dios, estando realmente desprendido de egoísmos y de toda falsa seguridad humana, es decir, cuando vive verdaderamente de fe, es entonces y sólo entonces cuando recibe con plenitud el gran fuego, la gran luz, la gran consolación del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. En medio de las limitaciones inseparables de nuestra situación presente, porque el pecado habita todavía de algún modo en nosotros, el cristiano percibe con claridad nueva toda la riqueza de su filiación divina, cuando se reconoce plenamente libre porque trabaja en las cosas de su Padre, cuando su alegría se hace constante porque nada es capaz de destruir su esperanza. En esa hora, además y al mismo tiempo, cuando es capaz de admirar todas las bellezas y maravillas de la tierra, de apreciar toda la riqueza y toda la bondad, de amar con toda la entereza y con toda la pureza para las que está hecho el corazón humano. Cuando el dolor ante el pecado no degenera nunca en un gesto amargo, desesperado o altanero, porque la compunción y el conocimiento de la humana flaqueza le encaminan a identificarse de nuevo con las ansias redentoras de Cristo y a sentir más hondamente la solidaridad con todos los hombres. Cuando, en fin, el cristiano experimenta en sí con seguridad la fuerza del Espíritu Santo, de manera que las propias caídas no le abaten, porque son una invitación a recomenzar y a continuar siendo testigo fiel de Cristo en todas las encrucijadas de la tierra, a pesar de las miserias personales, que en estos casos suelen ser faltas leves, que enturbian apenas el alma y que, fuesen graves, acudiendo al sacramento de la penitencia con compunción, se vuelve a la paz de Dios y a ser de nuevo un buen testigo de sus misericordias. Tal vez, en un resumen breve, que apenas consigue traducir en pobres palabras humanas la riqueza de la fe, la vida del cristiano, si se deja guiar por el Espíritu Santo. No puedo por eso terminar de otra manera que haciendo mía la petición que se contiene en uno de los cantos litúrgicos de esta fiesta de Pentecostés, que es, como un eco, de la oración incesante de la Iglesia entera. Ven Espíritu Creador, visita las inteligencias de los tuyos, llena de gracia celeste los corazones que tú has creado. En tu escuela haz que sepamos del Padre, haznos conocer también al Hijo, haz, en fin, que creamos eternamente en ti. Espíritu que procedes de uno y de otro. Del himno Veni Creator Spiritu, del oficio del día de Pentecostés.